Cuando una se especializa en el antiguo Egipto, nunca deja de aprender. Y hace poco descubrí un dios muy interesante del antiguo Egipto, que es el dios Cien Pies. Así que si quieres conocer todo sobre este dios Cien Pies, quédate que te lo voy a explicar. Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy, como ya te he prometido, te voy a hablar del dios Cien Pies. Pero antes voy a hablarte un poco de qué son los 100 pies. Ya sabéis que yo no soy bióloga, pero me he esforzado mucho para que la explicación quedase lo mejor posible. Como siempre, abajo en descripción te dejo toda la bibliografía que he utilizado para la elaboración de este vídeo. Y en esta ocasión me he basado en un capítulo del libro escrito por Lucas Baqué Manzano, dentro de un libro muy interesante que hay sobre insectos y bichos en general del antiguo Egipto. Es un capítulo de libro muy completo que, si os interesa, va a ampliar muchísimo la información que os voy a dar ahora. Y dicho esto, vamos a empezar. Los quilópodos, también conocidos como cien pies, centípedos y escolopendras, son un tipo de artrópodos miriápodos que engloban unas 3.300 especies. Estos quilópodos son carnívoros, su tronco está formado por anillos o segmentos y en la cabeza tienen antenas. Se ha planteado que estas antenas podrían servir para detectar vibraciones y humedad, aunque se desconoce su función a ciencia cierta. Estos cien pies se suelen encontrar en lugares húmedos porque son lucífugos e higrófilos, es decir, que pierden mucha agua, de ahí que estén a gusto en lugares con mucha humedad y lejos del sol. Y una vez que ya nos hemos situado en qué es un cien pies, que por lo visto no es un insecto, y esto lo sé gracias a mi queridísima Mónica, que es conocida en Instagram como Entomoprofesor, que os recomiendo que la sigáis porque sube un contenido sobre insectos muy interesante. La palabra egipcia para centípedo, para cien pies, en antiguo egipcio era sepa, y el origen de esta palabra todavía está en discusión, aunque lo más probable es que provenga de la raíz verbal sip, que significa asignar o distribuir. En este sentido, la palabra para centípedo se asociaría con la tierra arable, es decir, con la tierra que ellos dividían para poder cultivar, lo cual es muy interesante porque se asocia con esta característica del cuerpo del cien pies, que está dividido por segmentos. Al igual que su cuerpo está dividido, la tierra está dividida. El dios Sepa se asoció con este animal, con el cien pies, y el dios Sepa era el dios centípedo que recibía culto en Keraja y en Heliópolis. El dios Sepa actuaba en algunos rituales religiosos como una manifestación de Osiris, y en su forma Osiris Sepa se mostraba como el dios que había sido desmembrado. El animal y el dios se asociaban a la crecida del Nilo, en concreto con la crecida que sucedía en Heliópolis. En el festival del dios Sepa se celebraba la recomposición del cuerpo de Osiris después de ser desmembrado. Si quieres conocer todo sobre el dios Osiris y su desmembramiento, te dejo aquí un vídeo donde hablé de este tema. En este mismo festival se llamaba Anubis el señor del centípedo, es decir, Neb-Sepa, por lo que se muestra a Anubis como el que custodia todas estas partes y secreciones del cuerpo del dios que ha muerto, en este caso de Osiris Sepa. Es posible que al relacionarse el dios Sepa con las costillas y la columna vertebral de Osiris, se podría estar equiparando la forma física de este animal con la biología humana, es decir, con nuestra columna vertebral. Por otro lado, es muy relevante la relación de este dios cien pies con el agua. En esta dimensión se le relacionaba con las aguas primordiales del Nun, que eran las aguas donde en el mito de creación egipcio había surgido el universo, y también se le vinculaba con la crecida del Nilo. Estas aguas del Nun habían surgido de la caverna Imhotep, que era la caverna del dios Sepa donde estaba su santuario. Muy probablemente esta vinculación de las aguas del Nun y de la crecida estuviese relacionada con la aparición de estos cien pies al haber humedad a causa de la crecida. Por otro lado, es muy interesante la aparición de estos cien pies en los textos de las pirámides. A estos cien pies en estos textos funerarios se les sitúa en el más allá. Según estos textos, estos cien pies vivían en las profundidades del más allá. Los centípedos, al vivir debajo de las rocas, se asociaban con la vida subterránea del más allá. En este lugar están relacionados con las serpientes y otros animales como representantes del reino del dios Geb, por lo que actúan en nombre del dios de la tierra. De hecho, en estos textos se habla del gran centípedo, porque parece ser que consideraban que eran animales agresivos contra sus
sus depredadores y, por tanto, en un contexto mágico-religioso, podían provocar miedo y combatir a los enemigos del rey. De hecho, en el Conjuro 506 de los textos de las pirámides, el propio rey adquiere el rostro de centípedo, por lo que al asumir este aspecto, el rey espera causar miedo a sus enemigos. Por otro lado, estos animales también se utilizaban dentro de fórmulas médicas, como podemos observar en el papiro conservado en el British Museum, datado en el Reino Medio. En este papiro se utiliza, entre otras cosas, grasa de 100 pies junto con otras grasas de origen animal como grasa de burro y de serpiente para tratar contracturas. Esta mezcla de grasas se cocinaba y después se aplicaba todos los días en forma de ungüento hasta que la persona se curase. Espero que ahora conozcas mucho mejor a este dios Sepa del Antiguo Egipto, así como la importancia que tenía para ellos el 100 pies dentro de su cultura. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, déjame abajo un comentario aunque solo sea un emoji porque me ayuda muchísimo a seguir creciendo en YouTube y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!